INAI, antes IFAI, tiene una de las competencias más visibles, que es la protección del derecho a saber y que se asocia con la transparencia. Pero la otra, que es quizá para mí la más trascendente de sus competencias, es el velar o la de velar por los datos personales, la protección efectiva de los datos personales. Y los datos personales son el insumo del Estado y del mercado. No hay ningún trámite que se lleve a cabo en el Estado, o sea, en el sector público, o en el sector privado, en el mercado, que no tenga como inevitable cuestión de punto de partida un dato personal, un usuario, un proveedor, un cliente, un enjuiciado, un funcionario público, un beneficiario de una pensión. Cualquier persona emite y deja todos los días datos personales. Va caminando por cualquier punto y para todo trámite, sea que compre, sea que venda, sea que adquiera, sea que consuma, sea que ingrese a un establecimiento, deja datos personales. La inseguridad pública ha generado una serie de mecanismos de refuerzo de la extracción de datos personales. Las personas, los ciudadanos, todos nosotros, siendo no servidores públicos como algunos lo somos, salimos todos los días y vamos, volví a decirlo, lo decía hace unos minutos, vamos dejando datos personales nuestros por todos lados. Y no tenemos una conciencia clara de dónde están esos datos, dónde quedaron. Y muchísimas veces no nos imaginamos lo grave que puede resultar que algunos de estos datos personales, los que son sensibles, los que nos hacen identificables en aspectos de nuestra vida privada, puedan venir a parar a cualquier base de datos clandestina o indebida que se dedique a comerciar con ellos, o que pueda servir para que con esos datos nuestros se puedan generar delitos en nuestra contra, o se nos puedan imputar delitos a nosotros, aunque no los hubiésemos cometido. Entonces, es un asunto de altísima importancia. Miren, por ejemplo, en los países democráticos modernos, por ejemplo, Canadá y Australia, países que se pueden considerar como referentes, porque son democracias modernas, países muy grandes territorialmente, con una población muy reducida, países en donde tienen una tradición aperturista, histórica, democrática, países con una economía muy buena, con un nivel de vida socioeconómico y cultural muy alto, tienen este comportamiento que nos refleja mucho lo que debiera ser algún día el futuro de la humanidad. En esos países, de cada 4 solicitudes de acceso a la información que se hacen, una es solo sobre aspectos del sector público, sobre aspectos de transparencia oficial. Y las otras 3 tienen que ver sobre los datos personales. Los datos personales de precisamente mismos funcionarios públicos que preguntan sobre sus datos en otras instancias del sector público, o, desde luego, sobre la población en general, que pregunta dónde están sus datos, tanto en el sector público como en el sector privado. Por poner un ejemplo, aquella persona de edad mayor que quiere saber cómo están todos sus datos en el instituto o en la instancia donde es pensionada, o esos datos que dejó a su paso de tantos y tantas veces que fue, por ejemplo, a un tratamiento médico. Los datos más sensibles son aquellos que tienen que ver con el estado de la salud de las personas, con el estado de su patrimonio, con el ámbito de su privacidad, como pueden ser, por ejemplo, las fotografías o las filmaciones que se hacen de nosotros, aun que ni siquiera sepamos que se hacen. Este es un tema fundamental en el que debemos estar muy claros. Tenemos que tener la conciencia de nuestros datos y estrenar el derecho a preguntar sobre nuestros datos personales, ahí donde sospechamos que están, ahí donde sospechamos o tenemos claridad de que hay datos nuestros. El IFAI, antes, hoy INAI, exige, porque así lo exige la ley, que todos los servidores, todos los que ofrecen servicios privados, establezcan y den un aviso de privacidad, para que podamos nosotros decirles a dónde van nuestros datos y qué van a hacer con ellos. Y si no estamos conformes, podemos exigir los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación de los datos y oposición a los mismos, oposición a que se publiquen. Y entonces así podremos ir haciendo una cultura de protección y tutela de los datos personales que tiene el INAI, antes IFAI,
y que es el ámbito hoy por hoy más fuerte de su función. Tengo mucho orgullo y mucha emoción de poder llegar a quienes en el ámbito de la academia o de la investigación o de la sociedad en general nos puedan seguir para que a través de estas cápsulas reflejemos lo que sentimos al momento de tutelar los datos personales de la población. Estoy convencido que mis compañeros de pleno, mi presidenta Jimena Puente y mis demás compañeros, mis colegas, estamos verdaderamente en un afán parejo, unido, para hacer y merecer la oportunidad que se nos ha dado en esta institución y proteger de verdad el derecho a la privacidad y el derecho o los derechos a la personalidad de todos y cada uno de ustedes.